Dios le bendiga. Tremendo lo que Dios hace cuando nosotros le permitimos a Él obrar. En un momento ministrando sobre alguna persona, el Señor me habló eso puntualmente que le estoy diciendo y lo hago extensivo para todos, porque cuando permitimos que Dios se mueva, cuando permitimos que Dios fluya, que Dios obre, entonces no hace falta otra cosa. Se lo digo en cada momento, en cada reunión, solamente el hecho de estar en su presencia, de permitirse estar en su presencia, solamente el hecho de estar en el mover, en el río de Dios que cantábamos recién. Entonces ahí hay sanidad, libertad, bendición, restauración, prosperidad, los caminos se abren, las ligaduras se desatan, se rompen las cadenas, los obstáculos son removidos, solamente por darle lugar a Dios. Usted tiene que darle lugar a Dios en su vida. En este tiempo en el cual estamos transitando, en estos momentos de crisis o de incertidumbre, de duda social, donde todos andan un poco nerviosos, un poco sin saber para dónde salir corriendo, aquellos encima que no tienen la esperanza de tener a Cristo, que se sienten desesperados, andan corriendo para cualquier otro lado, usted acérquese a Dios. No dependa de una palabra de un hombre, no dependa de una política, no dependa de un sistema económico, no dependa de un gobierno. Obedezca lo que tenga que obedecer, pero usted acérquese a Dios. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guarda cada día. Mire, yo no soy de Varela, no vivo en Varela, soy de Quilmes, de Solano. Si no me equivoco, hace 14 años que vivo en Solano. O sea que no soy de ahí, pero estoy ahí. Pero sin embargo, estos años trabajando en esta ciudad nos han permitido ver las dos cosas. Esta división que yo le digo a nivel de iglesia en el ámbito espiritual y la tremenda necesidad social, económica, moral que hay en esta tierra. Una tierra que, según algunas averiguaciones que hemos hecho, metiéndonos en algunos lados así, que está maldita desde el principio. Maldita con palabra, con hechicería, con brujería, con sacrificios humanos, con cosas hechas hasta con huesos de muertos. ¿Para qué le voy a decir esas cosas que no son nada agradables? En lugares emblemáticos de la ciudad, que mantienen a la ciudad en la miseria, como si usted vive en Varela, sabe de lo que le estoy hablando. Usted sale del centro, está muy lindo, qué bonito el bulevar, qué lindo que está cortadito. En verano, en primavera, cuando ponen las flores a lo largo de toda la avenida, qué lindo las nuevas luces LED que pusieron en la avenida y cruzando, cuando adornan para las fiestas, ponen las guirnaldas de felices fiestas, las banderas ahora que están por la semana de mayo, qué bonito que es todo, qué prolijo, el pasto cortadito, qué lindo. Pero usted sale 5 cuadras para cualquier lado y cayó de golpe en el abismo, en la miseria que está sobre esta ciudad. Y creemos, y usted tiene que entender esto, me voy a hacer eco de algo que estaba diciendo la pastora sobre la visión de Eliseo, sobre qué es lo que él miraba. Como decía el miércoles, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que entender que hay un mundo espiritual que nos quiere mostrar otra cosa. No, tenemos que ver lo que Dios quiere que veamos, no lo que un mundo espiritual quiere mostrarnos, sino lo que Dios quiere que veamos. Usted tiene que entender. Porque usted es iglesia. ¿Es iglesia? ¿Seguro que es iglesia? ¿O es papa frita con salchicha? Qué mezcla fea. ¿Es iglesia? Si usted es iglesia, tiene la capacidad y la autoridad para determinar los destinos proféticos de la ciudad. Si usted es iglesia, la iglesia tiene en sus manos por mandato de Dios. Yo no le estoy diciendo algo que se me ocurre decir, un día me desayuné mal y se me ocurrió esta idea. No, nada de eso. Yo le estoy haciendo un resumen basado en la palabra de Dios. Por autoridad de Dios, por dirección de Dios, por decisión de Dios, por voluntad de Dios, usted que es iglesia, tiene la capacidad de transformar el lugar donde vive. Y si no es de Varela y si vive en algún otro lado, también, mire, que alcance para los demás, que le toque un cachito para Solano, que está bastante olvidado también. Que empiece a recorrer los lugares alrededor. Berazategui no, Berazategui, la verdad, ¿hay alguien de Berazategui acá? Me mudaría a Berazategui, mira lo lindo que está. Pero ya estamos lejos, estamos para el otro lado. Usted tiene la autoridad para cambiar el destino del lugar donde vive. ¿De qué manera? Creyendo. Primero, creyendo que tiene esa autoridad. Segundo, creyendo, sabiendo, entendiendo quién es usted delante de Dios. Tercero, sabiendo qué es lo que Dios hizo.
Y cuarto, sabiendo quién es Dios. Este sistema en el cual nosotros entramos, los problemas alrededor, las marchas, las discusiones, la marcha de ayer por el 25, las actividades políticas, nos hacen creer una realidad solamente terrenal. Y mire, yo no hago alegatos políticos, ni voy a decir que una cosa es o no es como dicen que es. Yo repito, ¿hay crisis? Sí la hay, pero usted no pertenece al reino en el cual reina la crisis. Usted no pertenece a ese reino. Usted pertenece al reino de Dios. Si pertenece al reino de Dios, Colosenses capítulo 3 dice que usted está sentado en lugares celestiales con Jesús. Y si está sentado en lugares celestiales con Jesús, desde arriba, desde esa posición, ve la crisis, no la sufre, la ve, no la sufre. Si está sentado en esos lugares celestiales con Cristo y entonces ve la crisis pero no la sufre, usted va a poder tener la capacidad de asistir a aquel que la está sufriendo, no solamente que la esté viendo. La iglesia tiene la capacidad de transformar. Ese es el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu de Cristo, eso es Pentecostés, el Espíritu de la unidad para la transformación. Yo creo en la unidad para transformar y así va a empezar a ver, no digo que va a ser dentro de un mes, ni que va a ser el año que viene, pero cuando dentro de unos años usted vea que Florencio Varela empieza a ser distinta y algunos saque bandera diciendo, Menem lo hizo, total ya. Algunos digan, lo hizo fulano. Usted calladito va a poder decir, no. Lo hizo Dios, porque yo creí. Lo hizo Dios, porque yo creí. ¿Sabe que la historia política, la historia real, contemporánea, si usted conoció, si tiene más de 20 años, fue testigo de la caída de la Unión Soviética? Si tiene menos de 20 años, capaz que no tiene ni la menor idea que era la Unión Soviética. Le digo una cosa. Rusia hace unos 20 años, entonces más de 30, 20 y pico. Rusia hace 30 años, un poquito menos de 30, ¿no? 28, 29. Rusia hace 30 años formaba parte de una federación de naciones, o una unión de naciones, que se llamaba la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaba formada por Rusia y un montón de otros países que hoy son países que están alrededor, que son países independientes, montón. En esa época, en un momento determinado, luego de 70 años de comunismo, que llevó al país a una crisis también económica, algo un día de golpe pasó. Y de golpe, sin que mucho no se entendiera qué pasó, primero desde Rusia, luego en Alemania, fue la famosa o el famoso caída del muro de Berlín. ¿Escuchó hablar de eso? Eso empezó Rusia, la perestroika. Llevó a la caída del muro de Berlín, a la división entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, a formarse uno solo nuevamente, como era originalmente, una sola Alemania. Eco de lo que estaba pasando en la Unión Soviética y después terminó en la transformación también de la Unión Soviética. ¿A qué le voy con todo esto? No le quiero enseñar política, ni que sepa de Rusia ahora que se me va para el Mundial. ¿Sabe cómo se originó eso? Sí, que las reuniones en Camp David, sí, que los presidentes, que Reagan, que Carter, que este, que el otro, que de acá, de allá, que Bush, que Pito, que flauta, que la flauta y el flautín. ¿Sabe cómo se originó eso? Ni bien cayó el muro, ni bien Rusia se abrió a la economía, ni bien cambió el sistema comunista por un sistema semicapitalista. Quisieron ir inmediatamente a conquistar Rusia dos grandes empresas. La primera, McDonald's. La segunda, Coca-Cola. Y fueron ahí porque dijeron, este es un nuevo mercado. Y junto con ellos, que eran los que abrieron el camino en lo económico, ¿sabe quién se sumó? La Iglesia. La Iglesia de Estados Unidos empezó a mandar misioneros en cantidades a la Unión Soviética porque pensaba que iba a encontrarse un terreno virgen para poder predicar la palabra de Dios y poder en esa tierra que durante 70 años estuvo prohibida la religión, iban a poder encontrar terreno para sembrar palabra de Dios. Junto con Coca y con McDonald's, entonces los llevaron a los misioneros. ¿Qué se encontraron los misioneros cuando llegaron a la Unión Soviética? Se encontraron con una iglesia constituida,
establecida, edificada, firme, oculta. Se encontraron que la iglesia ya existía, que desde hacía muchos años, que se reunían como en la época del Imperio Romano, en Roma en las catacumbas, esto en los sótanos, en lugares escondidos, que la iglesia estaba. Y durante los 70 años de comunismo y los últimos 20 años antes de la caída, la iglesia tenía solamente una dirección en cuanto a la oración, y era la destrucción del sistema que prohibía la manifestación de Jesucristo y el cambio del sistema político y económico y la libertad. ¿Sabe quién lo hizo? La iglesia. Porque quiero ser un poquito más pragmático en esto. Sí, los que dijeron lo hizo Dios, por supuesto que lo hizo Dios. Es Dios el que hace. Pero Dios está desde siempre. Y los conflictos siguen. ¿Nunca se preguntó o nunca se dijo, nunca dijo usted mismo, ¿y por qué Dios no hace nada? Nunca le echó la culpa a Dios, nunca lo puso a Dios ahí en el banquillo de los acusados. Y mirá cómo los nenes se mueren de hambre, mirá las crisis que hay, mirá las violaciones, los raptos, las guerras en Medio Oriente, en África. ¿Y dónde está Dios? Nunca tuvo una crisis de fe, llegando a pensar, yo no creo que Dios existe porque estas cosas siguen pasando. Bueno, ahora yo les voy a decir la verdad. Dios existe desde siempre. Pero la iglesia no siempre está actuando en lo que Dios dice. Dios está desde siempre, pero la iglesia es la que tiene que mover la mano de Dios. Dios está desde siempre, pero es usted que es iglesia que se tiene que levantar, creyendo, proclamando, adorando, congregando, levantando la voz contra ese sistema, creyendo que puede cambiar. Si un grupo de cristianos, no sé cuántos eran, pudieron cambiar la Unión Soviética, ¿usted piensa que usted no va a poder cambiar Florencio Varela? No importa la jerarquía, no importa los Pereira, no importa quién sea, usted puede cambiar la realidad de esta tierra. Los tiempos de dificultad, los tiempos de crisis, como venía hablando, estos tiempos que nosotros vivimos, los tiempos que estamos pasando ahora, tienen que llevarnos a una transformación. Tienen que ser para nosotros un tiempo de aprendizaje. Tiene que ser para nuestras vidas un tiempo de apertura. Tenemos que entender que hay un propósito por el cual pasamos las cosas que pasan. Estaba leyendo estos días un autor, uno de esos hombres de Dios que me gusta leer. No leo lo que quisiera, la cantidad que quisiera, ni la cantidad que me gustaría. Me encanta leer, realmente no puedo ordenar los tiempos para hacerlo de la manera que quiero. Pero hay alguien a quien me interesa mucho, porque un hombre de Dios que tiene claridad en el mensaje. Que no voy a decir el nombre porque algunos van a empezar a hacer diferencias que no son apropiadas. Pero leyendo a este hombre, en un momento me encuentro que está hablando de las pruebas. Y dice algo que casualmente yo dije el miércoles. Dije, mirá, se copió de mí, tipo. Y si uno no sabe las cosas que pasan. A veces, dice él, uno se preguntan, ¿de dónde salen las pruebas? ¿Por qué se originan las pruebas? ¿Por qué hay pruebas? Y puede tener muchas respuestas. Las pruebas surgen de que usted se alejó de Dios. Las pruebas surgen de que usted está siendo formado por Dios. Las pruebas surgen de que Dios lo está probando. Las pruebas surgen porque el enemigo lo está perturbando. Puede haber un montón de razones por las cuales usted esté pasando por una crisis, usted esté viviendo una prueba. Puede haber muchas y distintas razones. Pero este hombre agrega y dice, no importa cuál sea la razón, no importa cuál sea la causa, hay una sola cosa que vale la pena. Hay una sola cosa importante. Las pruebas son para un propósito. Las pruebas son para un propósito. Se habla en la teología, tendría que nombrar algún versículo yo, ¿no? Sí, ¿no? Como para que quede más cristiana la cosa. Poneme Romanos 8:28, por favor. Se habla en la teología, otro tema de discusión entre los cristianos de tiempo, que tiene que ver con las pruebas. Se habla de la voluntad de Dios. Y se llega a decir, capaz usted alguna vez lo escuchó, hablar de la voluntad permisiva de Dios o la voluntad efectiva de Dios. Le voy a explicar rapidito qué quiere decir eso. Se llama la voluntad efectiva de Dios a lo que Dios quiere hacer y hace. O sea, Dios tiene un deseo, Dios tiene un plan, Dios quiere hacer algo, Dios va y lo hace.
Lo que Dios se propone, usted tiene que entender que lo que Dios se propone, Dios lo hace. Lo que Dios quiere hacer, lo que está en su pensamiento, Dios lo hace. No hay nadie que impida lo que Dios quiere hacer. Solamente a veces hay desvíos, como hablamos el miércoles sobre la vida de José, quien recibe una palabra en su infancia y tuvo un tremendo desvío. Llegamos a la mitad de la historia nada más. Que lo llevó por la esclavitud, lo llevó por la prisión, lo llevó por la amargura, por el abandono, por la humillación. Pero todo eso tenía un propósito, moldear su carácter para llevarlo al cumplimiento del propósito que Dios tenía con él, llevarlo arriba, al primer lugar, el más importante del reino. Pero tenía que ser moldeado a lo largo de su vida para poder ejercer con calidad, con sabiduría, el lugar que él te iba a tomar. A veces, como le dije, las pruebas son para esos tiempos de edificación. Si recibimos las cosas que pedimos en el momento que las pedimos y como las queremos, no siempre tal vez las podemos llegar a disfrutar. Entonces la voluntad efectiva es esa. Dios dice, Dios se hace. Y se habla de la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Es las cosas que Dios permite que pasen. Que no son las que Dios quiere, pero Dios permite que pasen. Le vuelvo a hablar de las pruebas. Algunas pruebas son porque Dios lo pone en medio para probarlo. Algunas pruebas son porque usted metió la pata y Dios deja que camine por ese lado. Sea cual sea, en cualquiera de los dos casos, entran en el terreno de lo permisivo de Dios. Algunas cosas en las cuales usted se metió por cabezadura, por terco, por meter la pata, por meter el dedo donde no tenía que meterlo, por mirar donde no tenía que mirar, por abrir la puerta que no tenía que abrir, y de golpe se ve metido en el gran lío, es voluntad permisiva de Dios. Y si la prueba que está viviendo es que Dios le empieza a sacar cosas a su alrededor, tengo tantos textos para decirle, tan poco tiempo que no puedo usar toda la Biblia que tengo en la cabeza. Si Dios le empieza a sacar las cosas a su alrededor, porque Él lo quiere moldear, Él lo quiere formar, dice Juan capítulo 15, que al que da más fruto, Dios lo poda. Al que da fruto, Dios lo poda para que dé más fruto todavía. Si usted fuera una parra, si usted fuera un manzano, si usted fuera un limonero, ¿le gustaría que lo poden? ¿Qué sentiría usted si es un... ¿Qué le ponemos? ¿Un limonero? ¿Quiere un limonero? Si usted es un limonero y siente que de golpe viene el labrador, ahí viene con la tijera. Tac, 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 y se le pone al lado. ¿Qué siente? Emoción, se pone contento, se pone feliz, porque lo van a arreglar. Le va a doler. Lo va a asustar. Va a empezar a sangrar. No sabe qué está pasando, no entiende qué está pasando. Bueno, esa es la prueba de Dios que moldea. A lo que da fruto, se lo poda para que dé más fruto. Pero la otra prueba, la permisiva, es porque yo metí la pata, nada más. En ambos casos, lo resumo yo en voluntad que Dios permite. Ya sea porque Él quiere o porque usted metió la pata, en ambos casos, yo lo resumo, esto es lo que Dios permite. Si Dios lo permite, ¿cuál es tu temor? Si Dios lo permite, ¿cuál es tu preocupación? Tal vez entonces lo que nos separa del entendimiento de esa situación al momento que yo estoy viviendo, el camino entre el dolor que tengo y comprender lo que pasa entre una y la otra cosa, se llama propósito. Usted no puede sentirse pleno en Dios hasta que no entienda cuál es su propósito. Usted no puede alcanzar la plenitud como persona hasta que no entienda cuál es su propósito. Se lo digo más simple, hasta que no sepa para qué existe. ¿Para qué está? Tenemos en nuestra vida como cristianos, tenemos 3 niveles de propósito de Dios para con nosotros. Hay un propósito global de Dios con la iglesia, que lleve el mensaje de Jesucristo,
que seamos luz para los inconversos, que mostremos a aquellos que están en oscuridad un camino nuevo. Propósito global de Dios con la iglesia. Hay un propósito dentro de eso que es un propósito ministerial. Un propósito que Dios tiene con esta iglesia, con otra iglesia, en forma particular. Una visión específica, una dirección específica, algo distinto a lo de otra iglesia. Mire qué loco las cosas que Dios hace, que estos 5 que nos juntamos, que hemos formado una asociación de iglesias y que estamos organizando la fiesta del Pentecostés, estos 5 que nos hemos juntado, no siempre pensamos igual en todo. Es más, hay muchas cosas en las que pensamos distinto. ¿Sabe qué hacemos con las cosas en las que pensamos distinto? Las dejamos de lado. Ni las mencionamos. O a veces hacemos un chiste con eso en la mano. Ni las mencionamos. Y seguimos parándonos solamente en lo que nos une. El propósito. Vos pensás de esta manera, vos trabajás de esta, vos lo haces de esta otra, pero todos vamos a estar en este propósito. Propósito ministerial. Y el tercero, que es el que a usted más le importa, ¿cuál es el propósito de Dios con tu vida? Con tu vida en forma particular. Con tu vida. A vos te corresponde las dos. El propósito global de predicar el Evangelio, el propósito ministerial de la visión de la iglesia y el propósito tuyo, tercero, de para qué estás hecho, qué quiere Dios con vos. Recién cuando encontrás para qué estás hecho, entendés por qué son las pruebas que estás pasando. En la historia de José, ya no puedo leer, ya es tarde, pero la historia de José que leímos el miércoles, déjame ese versículo ahí que voy a terminar con ese. En la historia de José que leímos el miércoles, vimos cómo él pasó distintos estadios en su vida. Desde los 17 años empezó a vivir aflicción, vivió abuso, vivió humillación, pasó por la esclavitud, luego fue acusado. Luego de eso fue perturbado, fue mentido, se olvidaron, dice un versículo que se olvidaron de él. Estaba en la cárcel, le ayudó a 2 compañeros presos. Les interpretó un sueño a cada uno y gracias a esa interpretación de sueño, ellos fueron liberados. Bueno, uno después lo mataron, pero los 2 fueron liberados. Y él le pidió, menos mal que le pidió al que vivió, no al que murió, le pidió, acordate de mí cuando seas libre. Y el otro salió y fue libre y ¿sabe qué? Pepe. Nunca más se acordó de José. Hasta que pasaron 2 años más. Él estaba ahí diciendo, no, el panadero me va a ayudar. Y pasaban los días, 2 años más. Un día en el palacio hubo un problema y llamaron al panadero, o el panadero escuchó y dice, yo me acuerdo que cuando yo estaba en Cana había un chabón allá que me dijo algo, a esa hay que ir a buscar. 2 años después que estuvo en olvido. ¿Cuántas veces te sentiste olvidado, acusado, humillado, avergonzado? Tal vez hoy te estás sintiendo olvidado por la mano de Dios. Tal vez hoy estás creyendo que la aflicción de tu casa, la situación económica, es la mano de Dios que no se mueve. Todavía estás en el proceso, todavía estás en el trato para el cumplimiento del propósito. En ese momento José fue exaltado. El faraón lo llama, el faraón lo escucha, él interpreta el sueño tenía coherencia, era cierto lo que decía y el faraón de golpe lo dice, lo saca y le dice, vos vas a estar viviendo en el palacio. Y un cambio de su vida, lo lleva a un cambio de pensamiento, a un cambio de actitud, a un cambio de visión. Y empezó un camino nuevo en la historia de José, en la vida de José. En definitiva, ¿a qué apunta todo esto? 45:5 de Génesis dice que él se encuentra con sus hermanos y le dice, no se pongan mal porque ustedes me condenaron a la muerte, sino que Dios proveyó eso para que yo sea la herramienta de la vida. La prueba en tu vida apunta a un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted es iglesia? ¿Usted es iglesia? Ahora ya no se anima mucho a decir su iglesia porque dicen, la miércoles tengo que hacer de todo ahora. ¿Usted ama a Dios? Y le voy a permitir la licencia
de que tal vez usted no sepa si ama a Dios. Debía permitir que tal vez en realidad no lo siente o no sabe. Que le cayó esto así de como peludo de regalo y como usted no tuvo o no tiene relación con Dios, debía permitir y concederle que usted no ame a Dios. Y desde ese punto lo llevo haciendo un paréntesis. Dele lugar a Dios en su vida. Permítale a Dios obrar. Permítale a Dios meter la mano en su corazón. Deje que Dios le muestre la transformación que Él puede hacer. Tenga intimidad con Dios. Tenga relación con Dios. Conozca a Dios. Entonces va a poder, después de todo eso, amar a Dios. Porque el apóstol Pedro dice, al que aman sin haberlo visto, o sea, no depende de que lo veas, pero es necesario que empieces a tener piel, intimidad, conocimiento, relación. Es necesario que por lo menos tengas o hayas tenido una experiencia, como algunos tuvieron en esta noche, una experiencia, desde lo sobrenatural, desde lo espiritual, aún lo sensorial, una experiencia distinta. Algunos han vivido hoy una transformación en su interior, un cambio, no un cambio de vestido, como a veces decimos, sacar ese manto de luto y poner un manto de gozo, sino en algunos yo he visto cambio de interior, como si lo hubieran cambiado quién era y empieza a ser una persona distinta, como si lo que tenía dentro le cambiaron el espíritu. Así que puede ser que si venía con bajón, venía con preocupación, venía con miedo, ahora esté con paz y con tranquilidad y no entienda qué le pasa. Lo que le pasa es que Dios cambió su interior para poder enfrentar las cosas que vienen y para poder ver estas circunstancias, estas pruebas que vivimos y entenderlas según y conforme al propósito de Dios. Sigo con lo que le estaba diciendo. Si usted ama a Dios, entonces sabemos, entonces entendemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hoy estás sin trabajo, hoy estás enfermo, hoy tuviste una discusión, un problema en tu casa, un problema en tu familia, una discusión en la calle, te robaron, te golpearon, qué sé yo. Podría dar una lista de cosas que le pueden haber pasado, no me la vengo a dar de evidente, son cosas que pueden pasar nada más, determinadas circunstancias. Cualquier cosa que le haya pasado a usted le ayuda a bien. Porque tal vez a través de la enfermedad, a través de la soledad, a través de la desesperación por la falta de trabajo, a través de la angustia por el problema en su casa, tal vez de esa manera empiece a mirar a Dios. Porque tal vez como aquella mujer de flujo de sangre que dice que estuvo 12 años con una hemorragia, 12 años con un fibroma creciendo en su útero, 12 años con un sangrado permanente, de manera tal que no podía ni acercarse a su familia, de manera tal que era la vergüenza de la sociedad, del barrio, del pueblo, 12 años en lo cual, habiendo sido una mujer de buena posición económica, quedó prácticamente en la ruina, porque dice la Biblia que que gastó todo lo que tenía. Todo lo que tenía. En curanderos, en médicos, en brujos, en lo que fuere. Gastó todo lo que tenía. Pero esa aflicción, esa situación, ese dolor de 12 años, un día escuchó que Jesús andaba por ahí. Y ya no le importó nada. Claro, ya no tenía más nada que perder. ¿Usted sabe que cuando no tiene nada que perder, ya no le cuesta perder nada? ¿Usted sabe que cuando ya se siente que está en el piso, sabe que más abajo no puede ir? ¿Sabe que cuando usted se siente hecho percha, perdido, muerto, tirado, eso en realidad le queda un solo camino? Ir para arriba. Por eso estas cosas son las circunstancias que nos ayudan a bien, nos permiten entender. A veces Dios usa otras situaciones, a veces Dios simplemente usa un conflicto, a veces Dios usa una duda, a veces Dios usa un temor, lo que sea, pero Dios usa para que todas las cosas le ayuden para bien. Escúchame, empezá a mirar tu problema ahora y empezá a darle gracias, porque ese problema, si tenés entendimiento, y oro y clamo porque tengas entendimiento, ese problema te está acercando a Dios, y si ese problema te acerca a Dios, tu vida está a esto de cambiar. Nada, así, nada.
Tu vida está a la puerta de un cambio. Si el problema que estás viviendo te acerca a Dios, estás a la puerta de un cambio, una transformación que primero es tu mente, un cambio de pensamiento, luego cambia tu espíritu. Estabas condenado a la muerte, ahora estás destinado a la vida. De tal manera que si incluso la muerte física te llega a afectar, entras a un terreno de vida eterna y de vida espiritual, porque si no te ibas a la condenación eterna. Y aún puede ser un cambio en tu cuerpo, una sanidad completa, lo que esté en el propósito y en la voluntad de Dios. ¿Cómo se disfruta? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se entiende? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el condicional? No. El condicional es, esto es, o sea, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios, global, dar a conocer su nombre, ministerial, seguir la visión de la iglesia, particular, personal, lo que Dios le haya puesto. Si usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios, entonces todo lo que le pase va a ser de bendición. ¿Cómo sabe si fue llamado conforme al propósito de Dios? Porque ahora me miran como diciendo, ¿y si no? Es muy fácil saberlo. Es muy fácil saberlo. Es muy fácil saberlo. Si usted no hubiera sido llamado conforme al propósito de Dios, no estaría sentado acá ahora escuchando al pelado transpirado este. Si usted no hubiera sido llamado conforme al propósito de Dios, estaría mirando los goles de la Champions, o estaría, ¿no? O estaría preparándose un asadito, o estaría ahí colgado en Netflix, o estaría jugando a la Play. Cosas un montón más entretenidas que mirarme a mí, porque si fuera mi esposa todavía, pero... ¿Viste? Ayer miré una foto que nos sacaron las nenas con mi esposa y le digo, ma, tenemos un problema acá. Al lado tuyo yo parezco un anciano. No les voy a contar lo que me dijo ella. No se lo voy a decir, porque justamente no me dijo nada, o sea, el que calla otorga, pidió la razón. Eso demuestra que usted fue llamado conforme al propósito de Dios, porque no sabe por qué, porque no tenía otra cosa para hacer, porque no sabe por qué cuerno, pero la cosa que está acá. No sabe para qué es lo que lo mueve, qué es lo que siente, qué es lo que pensó, qué es lo que sintió, qué le hizo dar las ganas, pero usted está acá. Y si usted está acá, es que todas las cosas le ayudan para bien. Prepárese porque está a la puerta de la bendición que viene. Póngase de pie. Poneme Isaías 14:24. ¿Y por qué aplaudo, digo yo? Mire, amo este texto. Y preparame el 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Lo que Dios quiere hacer, Dios hace. 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién le hará retroceder? Lo que Dios quiere hacer, Dios va a hacer. Usted va a ver el fruto de su aflicción y va a ver el resultado de la transformación, entendiendo que Dios lo tiene preparado para un propósito mayor. Cierre sus ojos, regáleme unos minutos más, ya que nos extendimos unos minutos más, no van a cambiar su destino ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu pueblo, tus hijos, Señor, en esta noche. Declaro bendición en sus caminos, en sus pensamientos, en su visión. Declaro bendición en lo que toquen, en lo que hagan, en lo que se muevan. Declaro bendición, Señor, en este tiempo de transformación conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, Señor, ahora, por tu palabra yo te pido que aquellas situaciones de dolor, de angustia, aquellas situaciones que hoy estuvieran golpeando, tocando sus corazones, aún dañando, lastimando, Señor, sean movidas, removidas por el entendimiento de que estamos en tu propósito.
propósito. Señor, en el nombre de Jesús, si el enemigo ha venido a perturbar la mente, si ha venido a poner carga en los corazones, si ha venido a poner duda o temor ahora, en el nombre de Jesús yo cancelo, yo reprendo, yo seco, Señor, toda palabra de mentira, toda obra diabólica, declarando conforme tu palabra que viniste a deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que aquellos que están encolumnados con tu palabra, encolumnados con tu propósito, Señor, todas las cosas les ayudarán para bien. Por eso en esta noche yo quiero hacer un llamado muy especial, en forma particular, un llamado a vos que estás con duda, con confusión, con aflicción, que tal vez todavía estás dudando si es que realmente Dios tiene algo con tu vida o no. Si estás pensando si es que fuiste llamado conforme al propósito de Dios o no. Si no sabes qué es lo que tenés para hacer. Si no sabes por qué, cuándo vas a salir de esta situación que estás viviendo. Si estás pensando que lo que estás sufriendo, lo que te está golpeando, tal vez no tenga fin. A vos quiero decirte que pases al altar y con tus manos levantadas para poder orar por tu vida, declarar la bendición sobre tu cabeza, a declarar que fuiste llamado por Jesucristo para ser un hombre nuevo, una mujer nueva, una persona nueva revestida con el Espíritu de Dios, a declarar que tu vida ha sido llamada, elegida por el Espíritu de Dios para transformación. Sos un hombre de cambio, una mujer de cambio, sos un elegido para cambiar esta ciudad, un elegido para transformar la ciudad en la que vivís. Sos un hombre ungido por el Espíritu de Dios, con la capacidad para transformar el destino profético de la ciudad. Pero es necesario que entiendas, es necesario que veas, es necesario que te metas en el río de Dios y entiendas el propósito de Dios para tu vida. Es necesario que tomes la prueba, que tomes la angustia, que tomes la circunstancia y que le digas a Dios: Señor, no importa de dónde venga, lo que importa es entender qué querés conmigo, lo que importa es entender qué tenés para mí. Levante sus manos.